De pequeño, mi familia nunca iba a la iglesia y no sabía mucho de la Biblia ni de Dios tampoco. A los 14 años, un vecino que vivía a 2 puertas nos invitó a mi hermana y a mí a la escuela bíblica de verano. La primera noche que asistí era un martes. Allí escuché por primera vez lo que Jesús hizo por mí y que si yo creía en Él y lo recibía como mi Salvador, podría no solo tener una relación con Dios, sino vivir para siempre con Él y todo aquel que creyera. Muy buenas noticias. Regresé el miércoles para asegurarme de que había escuchado bien el mensaje. La segunda noche, el mismo mensaje. Regresé a casa y me arrodillé en mi cama para decir una oración de arrepentimiento y recibir a Cristo. Al terminar, no supe si mi oración funcionó. Decidí regresar el jueves y entre el servicio de jóvenes y el general me acercaría a alguien para pedirle que me ayudara, a alguien que me dejara hacerlo oficial. Decidí acercarme a Pablo Vilar, un maravilloso y corpulento hombre italiano. Elegí a Pablo Vilar por 2 razones. La primera, era el capitán del autobús de la iglesia que nos recogía a mi hermana y a mí y a otros niños cuyos padres no iban a los servicios. Pensaba que tenía cierto tipo de relación con él. La segunda, en la iglesia lo citaban mucho. El predicador de jóvenes afirmaba: Pablo dijo: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Recuerdo que miraba hacia atrás y veía a Pablo Vilar cerca de la pared trasera y pensaba, él no habla así en el autobús, pero debe ser el tipo al que referirse, siempre lo citan. Desde luego, hacía alusión al apóstol Pablo, no a Pablo Vilar, pero yo no tenía ni idea. La Biblia era nueva para mí. Quizás te sientas del mismo modo ahora, o al menos recuerdas cuando te sucedía lo mismo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta clave. ¿Cómo estudio la palabra de Dios? Si crees que la Biblia es la palabra de Dios y tiene derecho a dictar tu creencia y tu conducta, el tema de estudio en la sesión 4, entonces sabes en tu corazón que este es un libro muy especial y necesitamos profundizar en él. ¿Por qué? Considera la idea clave para la práctica espiritual del estudio de la Biblia. Estudio la Biblia a fin de conocer a Dios y su verdad y encontrar dirección para mi vida cotidiana. Estos 3 propósitos son críticos, ¿de acuerdo? Conocer a Dios, conocer la verdad, encontrar dirección para mi vida diaria. Pero si eres como yo, leer la Biblia puede resultarte abrumador, más si resulta nueva para ti. Entonces, ¿dónde comenzar? Jesús tiene la respuesta. Jesús con frecuencia atraía a inmensas multitudes de todos los lugares para oírle enseñar. Un día, él estaba sentado junto a un lago, y la multitud que lo rodeaba era tan grande que se subió a una barca y se sentó frente a todas las personas que se encontraban en la orilla. Como hacía a menudo, le enseñó a la multitud mediante una parábola, una historia corta que contenía una metáfora de lo que deseaba que ellos entendieran. Muchas personas en aquella época eran agricultores, de modo que Jesús usó una historia con la que ellos se identificaran rápidamente. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros, y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Algunos de los discípulos le preguntaron a Jesús por qué él había contado esa historia, de modo que él les explicó: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo.
Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Jesús le enseñaba a la gente. Se reunieron muchas personas en una pradera junto al lago. Él se subió a una pequeña barca separándose para que todos pudieran verlo y escucharlo. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¿Y qué significa todo eso para mí? Bueno, Jesús nos lo dice. Algunos son como la semilla que cae junto al camino donde está la palabra de Dios. En cuanto la oyen, Satanás se las arrebata. Personas con el corazón endurecido, gente que no cree en Jesús. Otros son como la semilla sembrada en terrenos pedregosos. Oyen la palabra y la reciben con gozo, pero como no tiene raíces, solo perdura poco tiempo. De corazón superficial. Siguen la vida cristiana si funciona de manera inmediata para ellos, pero en cuanto les cuesta algo o se pone difícil, terminan con la verdad de Dios. Buscan soluciones rápidas y no tienen tiempo para dejar que la palabra de Dios eche raíces en su corazón. Otros son como cuando la semilla está entre los espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de la vida, lo engañoso de la riqueza y los deseos de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tienen el corazón dividido y permiten las malas hierbas incompatibles con el crecimiento de la verdad de Dios. El que tenga un jardín o haya plantado césped sabe que las malas hierbas ganan al final si no se exterminan. También están las semillas que están sembradas en buena tierra. Oyen la palabra, la aceptan, permiten que eche raíces y dé una cosecha, a veces 30, 60 y hasta 100 veces lo sembrado. Personas con un corazón tierno delante de Dios creen y desean que las semillas de la verdad sean plantadas para producir crecimiento en su vida. La diferencia en estos resultados no estaba en la semilla, sino en la tierra en la cual ésta cayó. La diferencia estaba en los individuos que oyeron la palabra. La diferencia residía en la condición de su corazón para recibir la semilla de la verdad de Dios. Este es un versículo clave que nos ayudará en el deseo de conocer mejor a Dios y su palabra. Se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia llega profundamente si el corazón está dispuesto a recibirla. Al llegar hondo, produce cambios en nosotros de adentro hacia afuera que son simplemente hermosos. Mi amigo y compañero en el ministerio, autor y maestro Max Lucado y yo nos mudamos al campo al norte de San Antonio, Texas. En el estreno de la casa, Roxanne y yo compramos semillas de flores silvestres para que los Lucado las plantaran en su jardín. También compramos algunas para nosotros. Así que en otoño nos dispusimos a planear una fiesta de plantación de flores silvestres. Paso 1. Max y yo usamos rastrillos para remover la tierra poniéndola suave. Paso 2. Roxanne y Denalín echan la semilla de las flores sobre la tierra y la pisonan suavemente para asegurarla. Paso 3. Regamos la tierra. Sinceramente no teníamos casi ninguna expectativa de que fuera a brotar alguna flor. Nuestro fuerte es la escritura y la enseñanza, no la horticultura. Un día cuando llegó la primavera salí al patio del frente y para mi sorpresa esto fue lo que encontré. Me apresuré a la casa de los Lucado y ¿sabes qué? Encontré otro hermoso jardín de esas flores silvestres. Dios quiere producir flores silvestres en tu vida. Su palabra, su verdad,
puede lograr eso entrando profundamente en tu alma y tu espíritu, pero a fin de que se arraigue, la condición de tu corazón para recibirla debe ser la correcta, suave y tierno delante de Dios. ¿Cómo llegamos a ser como esa tierra preparada para recibir la semilla de la palabra de Dios? Quizás esta aplicación sea la más importante de todas. Primero, mantén tu corazón suave y receptivo a las palabras de Dios. La segunda aplicación es muy práctica. Debes entender la historia de la Biblia. Una de las razones por las que las personas batallan con la Biblia es por su organización. La Biblia es solo una gran historia de amor de principio a fin, pero no está organizada cronológicamente para leerla como historia, sino por temas. Si tomas tu novela favorita y comienzas en el capítulo 9, sería difícil entender lo que sucede en cuanto a la historia, personajes y tema general. Lo mismo pasa con la Biblia. Si no conoces la historia grandiosa de la Biblia, quiero recomendarte que leas la historia. La experiencia de la historia está organizada como el proyecto Creer y te ayudará a entender, quizás por primera vez, esta grandiosa historia que Dios nos relata. Cuando comprendas esta historia podrás comenzar en cualquier lugar de ella y extraer increíbles aplicaciones para tu vida. Visita www.laverdaderahistoria.net para más información. Una tercera manera en que podemos aplicar esta idea clave a nuestra vida es estudiando la palabra de Dios en comunidad. Estudiar en comunidad no solo te dará el compromiso para mantenerte haciéndolo, sino que tendrás a compañeros viajeros con quienes dialogar y de quienes aprender. Muchos de los que ahora me escuchan lo hacen ahora en grupo. Bien hecho. Sigan adelante. La cuarta, que es la última, pero quizás la más importante, consiste en memorizar la palabra de Dios. No solo estudies la palabra de Dios, memorízala. Considera la pasión del salmista. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El proceso de memorizar la palabra de Dios logra grabarla en lo profundo de la mente y el corazón. Un buen lugar para comenzar es memorizar las ideas clave con los versículos de que hablamos. ¿Quieres flores como resultado en tu vida? Necesitas participar en la práctica continua del estudio de la Biblia para conocer a Dios, su verdad y encontrar dirección para tu vida diaria. Ahora quizás no percibas la diferencia entre Pablo Vilar y el apóstol Pablo. Está bien, solo sumérgete en la Biblia con un corazón tierno y planea participar en un buen grupo con otros compañeros. Y ya pronto la palabra de Dios echará raíces día a día y tendrás flores. Tremendo, hermano, ¿verdad? A mí me dio gracia cuando él dijo que le iba a preguntar a Pablo. Está chistoso, ¿verdad? Pero así es, cuando llegamos al Señor no conocemos absolutamente nada de la palabra y poco a poco Dios va trabajando con nosotros, ¿verdad? Si le permitimos al Espíritu Santo trabajar con nosotros y si sacamos el tiempo para poder aprender de su palabra. Amén. Porque hay gente que lleva 500 años en el Evangelio y todavía no saben absolutamente nada porque nunca se han puesto o se han dado la tarea de estudiar o leer un poco la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a la página 104, aquellos que tienen el libro. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de poder hacer la clase, pero no vamos a entrar en eso, porque es verdad que han sido días de festividad y todas esas cosas, pero no tiene excusa, hermano, mentira. Lo importante, hermano, es que recuerde que ya comenzamos nuevamente los estudios bíblicos y por favor, trate de sacar el tiempo, la oportunidad para poder leer la porción. Porque lo que queremos verdaderamente trabajar es que nosotros como personas, como cristianos, podamos desarrollar un hábito de lectura. Además del hábito de lectura, un hábito de estudio bíblico. Amén. Ese es el deseo de nuestro corazón como pastores. Que cada uno de nosotros podamos desarrollar de una manera u otra el poder aprender un poco más de la palabra. Y eso, hermano, nos guste o no, no se va a aprender en el estudio bíblico aquí en la iglesia. Usted va a aprender muchas cosas aquí, pero no todas las vamos a poder aprender aquí. Así que nos corresponde a cada uno de nosotros, Anthony, sacarle nuestro tiempo y poder aprender un poquito de la palabra. Amén.
Vamos a la página 104 para el beneficio de aquellos que no tuvieron la oportunidad esta semana de poder hacer la clase. Vamos a comenzar y vamos a tocar algunas de las preguntas que se mencionan, que son parte del estudio personal, pero aún así las vamos a tocar para beneficio de aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerla. Ahora, aquí en esta pregunta, por lo menos la primera pregunta, nos habla de una lectura escogida de Nehemías 7 al 9. Le insto a que usted pueda leer esta porción bíblica directamente del libro de la historia, que usted lo tiene, para que usted tenga un conocimiento más amplio de lo que está hablando aquí, porque honestamente no podemos entrar en esa lectura por el tiempo que tenemos. Amén. Permítame un minuto. Déjeme ajustar esto. Ok. Bueno, hermano, la pregunta número 1 dice de la siguiente manera. Nehemías 7 al 9 es un relato conmovedor del retorno de Israel a la palabra de Dios. A la luz de esto, en tus propias experiencias, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios en comunidad? Cuando usted piensa por ejemplo, en este tipo de reunión, cuando usted comienza y piensa acerca de lo que es el estudio bíblico de los jueves, por ejemplo, que es un estudio bíblico donde nosotros estudiamos la palabra, pero estudiamos en comunidad. ¿Qué usted me puede decir que es uno de los beneficios que usted obtiene de estas reuniones? A ver, hermano, ¿se pueden compartir ideas? Pastor Pedro, ¿aclarar dudas? Amén, nos imparte armonía. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Gracias. Eso es lo nuevo. Okay. ¿Qué otra cosa usted encuentra que usted va a poder aprender cuando nos reunimos así? ¿Qué beneficio usted le encuentra? Además de tener una armonía, además de compartir ideas, crece nuestro conocimiento de la palabra. Amén. Fíjese que cuando el hermano dice que compartimos ideas, no solamente ideas, sino puntos de vista. Porque en ocasiones nosotros hemos estudiado la palabra y la palabra en cierto modo nos ha impactado. Recuerde, hermano, que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Y la palabra de Dios en un cierto tiempo nos va a ministrar a nosotros de una cierta manera, pero por ejemplo a la pastora Silvia estaba pasando por otra situación esta misma semana y leyó la misma porción bíblica y la palabra saltó para vida eterna y le brincó a los ojos y el Espíritu Santo le habló y le trajo una experiencia diferente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a compartir la palabra pero en grupo, se mezcla esa oportunidad que la pastora Silvia tuvo de recibir esa enseñanza del Espíritu Santo, por ejemplo, con la enseñanza que Carlos tuvo a través del Espíritu Santo en la misma palabra. Entonces, por eso es que usted va a ver que ciertas personas, cuando usted habla de cierta palabra, sienten que la palabra de Dios le ha ministrado de cierta forma y el hermano siente que Dios le ha hablado de otra. Entonces podemos ampliar nuestro conocimiento viendo los diferentes puntos de vista de cada uno. Amén. Entonces eso va a extender nuestro territorio, hermano. También yo veo como beneficio, en mi caso personal, que nuestra fe tiende a crecer. Porque la experiencia de mi hermano va a despertar en mí la seguridad de que si en algún momento yo necesito que mi Dios se mueva de cierta manera en mi vida, yo voy a tener la fe y la certeza de que Dios se puede mover de esa manera, porque mira, Dios le habló a la pastora Silvia y se movió. Así que eso significa que también para mí Dios lo puede hacer. No sé si me explico. ¿Está de acuerdo con eso? Amén. Perdón.
Amén, hermano. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es muy importante reconocer que la palabra de Dios es rema. ¿Ok? La palabra escrita es el logos. Pero cuando la palabra de Dios toma vida, se convierte en un rema. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Está bien? Entonces, no solamente es bueno uno sentarse a leer la palabra, es bueno uno sentarse a leerla, pero también es bueno ver las experiencias de mis hermanos porque la veo en acción, la veo como palabra viva. La veo, por ejemplo, uno tiene una situación de salud y uno le dice, no hermano, porque es que yo en Isaías 53 vi que la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos curados y esa palabra en mí tomó vida, porque estaba pasando yo por este momento de salud y Dios me sanó. Por ejemplo, no hermano, porque es que yo estaba pasando por una situación donde yo necesitaba una bendición de Dios y fíjate que la palabra de Dios dice que Dios se va a mover y que Él es mi lluvia temprana, pero que también es mi lluvia tardía. Dios no llega ni temprano ni tarde, Dios siempre llega a tiempo, hermano, y eso yo lo recibí, y es, hermano, y es una manera de que alguna persona recibiera esa palabra, y nosotros, no, porque tú sabes que el Señor nunca llega tarde, nunca llega temprano, Él es mi provisión, porque la palabra de Dios dice que Él es lluvia temprana y tardía. No sé si me explico. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a ir a la número 4, vamos a brincar, y vamos a ir a la 4, y dice, mientras leen los pasajes de Juan 14 y Primera de Corintios 2, y eso usted lo va a leer por su propia cuenta porque es parte del estudio personal, busca formas en las que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras. Fíjese que en esos pasajes nos explica, nos va llevando de la mano y Dios nos va ministrando y nos va abriendo el entendimiento. Si usted no tuvo la oportunidad de leer esta porción bíblica, léala, no pierda esa oportunidad. Pero fíjese que dentro de todas las cosas, esto fue lo que yo contesté. Dice que debemos de comprender que el Consolador, porque la palabra de Dios en Juan 14 nos habla de esto, dice que nos enseñará todas las cosas. Es decir, la palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y eso lo estuvimos hablando hace un tiempito atrás, yo creo que no va un mes, en una de las predicaciones que estuve predicando un domingo. No sé si yo creo que hablé de eso, no va un mes creo. ¿Ok? Entonces fíjate que en 1 Corintios 2 dice que así como nuestro espíritu conoce nuestros pensamientos, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios y Él está dispuesto a mostrarnos esos pensamientos. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, que nosotros somos lo mismo que nuestro Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza, y que usted y yo somos trinos, igual que nuestro Dios, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y podemos entonces entender lo que la palabra nos está diciendo cuando nos dice que el Espíritu conoce todo pensamiento de nuestro Dios y que está dispuesto a hacérnoslo saber. Amén. Esto es lo que dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Usted lo puede buscar ahí en Primera de Corintios 2 y usted lo va a ver. Amén. Pedro. Nos revela. Amén, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que en Juan 14, que es la porción bíblica aquí, que esa es la parte que cubre esa área. Pero sí entendemos eso perfectamente. Él nos revela. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, mis queridos hermanos, muchas funciones. Pero es bien importante reconocer que Él no solamente nos va a enseñar, sino que nos va a revelar a nuestro Dios. Él va a ser quien nos va a abrir el entendimiento. Porque a veces nosotros en nuestra mentalidad finita, pues tenemos un conocimiento bien vago de lo que es nuestro Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, nosotros le damos la oportunidad de que Él tome el lugar que Él le pertenece,
Él nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a llevar de la mano y nosotros vamos a poder conocer más de Dios y más de su palabra. Amén. Hermano. La palabra de Dios no es un libro cualquiera y hay que estudiar en el Espíritu. Amén. Como dice aquí, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras. Amén. Usted puede leer un versículo y entenderlo en una forma donde el Espíritu Santo lo ayuda a entenderlo para su beneficio. Amén. Y el beneficio suyo puede ser muy diferente al beneficio mío. 100% de acuerdo. Porque como la palabra dice, fuente de agua que salta para Para vida vida eterna. eterna. Y eso es lo interesante de la Biblia, que no lo tiene otro libro. Amén. ¿Ves? Amén. Por cuanto el libro fue escrito por Dios utilizándolo a los profetas Claro. y demás como instrumento para esto. Y mientras más uno estudia esa palabra, como que le da un gustito a uno. Claro que Porque sí. yo a veces de noche me pego a leer la palabra y Amén, amén. Estoy 100% de acuerdo contigo, por eso era que yo decía que cuando nosotros estudiamos la palabra así como estamos en conjunto, entendemos un poco mejor la palabra por las diferentes vivencias que tiene cada persona. Dios te habla de una cierta manera en un versículo, y a Carlos le habla de otra, a mi esposa le habló de otra, a la pastora Silvia le habló de otra. Y cuando nos unimos todos y comenzamos a compartir ¿verdad? En esta comunidad tan hermosa que se llama iglesia, pues podemos entender y ver puntos de vista distintos que van a fortalecer nuestra fe. Y nos va a llevar a pensar de otro punto de vista, quizás de un punto de vista que nosotros jamás pensamos, porque no pasamos por la situación que estaba pasando la persona en ese momento, porque el Espíritu Santo, Él quiso, ¿verdad? En su infinita misericordia mostrarle cierta enseñanza a la hermana, al hermano. Y es algo bien hermoso, hermano. Porque podemos ver cómo es que la misma palabra, usted la lee hoy, y la lee mañana, y la lee pasado, y la lee pasado, y depende de lo que usted está viviendo, la palabra toma vida y toma forma para ministrarnos. Y eso es lo hermoso que tiene la palabra. Amén. Igual que también está la gente que lee la Biblia como al papagayo, que no tienen ningún tipo de conocimiento y ningún tipo de deseo de ser tocados por Dios. Y usted los ve que son maestros y catedráticos en la universidad, pero son ateos y se conocen la Biblia, como dicen, de principio al fin. Amén. Y no tienen ningún tipo de vivencia a través de la palabra, porque no les interesa que el Espíritu los toque. Amén. Se ve de todo. Se ve de todo. Y yo los he visto en la universidad. Usted los puede ver a diario y los va a encontrar. Amén. Bueno, vamos a la número 5. Dice, reflexiona en el versículo clave que aparece al principio de esta sección. El versículo clave que aparece al principio de la sección, y yo lo voy a buscar. El versículo clave dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Dice, reflexiona en el versículo clave que aparece al principio de esta sección. De acuerdo al autor, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Penetra nuestra piel y le habla a nuestro corazón. ¿De qué maneras ha experimentado esto? ¿De qué manera usted ha experimentado esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos? A través de la transformación. Amén, amén. Mire, hermano, tremendo eso. A través de la transformación. Porque la palabra nos penetra. La palabra nos parte el corazón por la mitad y nos lo vuelve a poner en su lugar. No sé si me explico. O sea,
A veces nosotros tenemos una filosofía de vida y un pensamiento que fue engendrado en nosotros por muchos años, y cuando nosotros nos adentramos en la palabra y comenzamos a leer la palabra y comenzamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que todo lo que se nos enseñó no era lo que Dios quería que se nos enseñara, porque en ningún sitio estaba escrito eso. No sé si a usted le ha pasado en alguna vez. O sea, hay momentos en que usted se pone a estudiar la palabra y usted dice, espérate, pero lo que me enseñaron a mí fue un pensamiento de hombre, no fue verdaderamente lo que Dios está hablando en la palabra. Y usted dice, ok. O sea, que realmente la palabra de Dios va a venir, va a cortar, va a deshacer y nos va a hacer de nuevo, pero a la manera de Dios, a la manera del Espíritu. ¿No me entendiste, Miguel? Ajá, cuéntame. Eso que está diciendo, hermano, es muy interesante. Yo me he encontrado en situaciones espirituales donde me he sentido como hundido, como en una tristeza, como en una melancolía, como una depresión. Y cuando comienzo a leer la palabra, Amén. Yo siento, pero un momentito, parece que el Señor me está viendo el corazón, porque me está relevando a través de la palabra lo que yo estoy sintiendo, y ahora Él me está diciendo que no es lo que yo pienso, sino lo que Él dice en su palabra. Amén. Y eso, mire, hermano, voy a ser claro. El hermano David García, hermano Pastor García, él siempre al final del servicio dice, si usted está a 1,000,000 de seguro que usted es salvo, levante la mano. Yo no levantaba la mano, hermano, y yo llevo casi 40 años en el Evangelio, y yo me quedaba meditando, y yo decía, el único que me va a juzgar al final de todo esto es Dios. Dios conoce mi corazón y Él sabe, Él es el que va a decir si yo soy salvo o no. Pero mientras tanto, mientras ese día llega, yo le sigo sirviendo, y yo le sigo. Pero hermano, eso no fue hasta que un día, una noche, en mi casa, yo me puse a leer el libro de Corintios. Y ahí fue donde se me reveló, que es como una flor que está en capullo y se abre. Y digo, menos, si mientras yo me mantengo en los caminos del Señor, tratando de hacer la voluntad de Dios y tratando de servirle a Él, yo soy salvo. Y eso no me lo quita nadie. Claro. Mientras yo me mantenga conectado con el Señor. El hermano pastor tenía razón. Yo debo de levantar la mano porque yo soy salvo. Amén. Óigame, eso para mí, eso aquella noche fuera para mí lindo. Amén. Amén. Tú sabes que es bien interesante eso que tú mencionaste al principio, porque honestamente yo quiero darle un testimonio, ¿verdad? Rapidito. En algún sitio yo lo escribí aquí. Pero tú sabes que una de las cosas que yo me di cuenta a través de la lectura de la palabra era que en mis grandes momentos donde yo me sentía triste, comenzaba a leer la palabra y me daba cuenta que la palabra me daba ánimo. Y en cierto momento yo me puse mis pantalones en mi sitio, como uno dice, y dije, no, yo voy a leer la Biblia entera, de principio a fin. Y me puse a leerla. Y no fue hasta que yo hice eso que ese problema que yo tenía, porque era un problema, que yo siempre estaba como down y up y down, ¿verdad? Down y up y down y up. Y como que no podía salir de eso. La Biblia es el mejor antidepresivo. Yo no estoy en contra de los que toman sus antidepresivos. Bueno, usted tiene su doctor, ¿verdad? El mejor antidepresivo se llama la Biblia. Utilícelo. Hágame caso, no es que deje de tomarse sus medicamentos, porque eso tampoco, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para eso. Yo soy pastor, no doctor. ¿Ok? Pero sí le digo, ¿usted quiere mejorarse? Tómese la pastillita bíblica cada mañana. Lea la palabra para que usted vea cómo usted va a mejorarse. Amén. Bueno, vamos entonces a la próxima página, hermano, a donde dice paso de acción. Y yo quisiera que alguien me leyera el versículo clave nuevamente, bien duro, ahí con mucho power. ¿Quién me lo lee? En la página 106, donde dice versículo clave. El hermano Pedro, Pastor Pedro. Dice,
Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora, hermano, utilizando este mismo verso bíblico, vamos a contestar 2 de las 4 preguntas que hay aquí. ¿Cómo podría esta práctica expresarse en tu vida? ¿Cómo podría esta práctica expresarse en tu vida? Cuando hablamos de que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que una espada de 2 filos, y hablábamos que es un antidepresivo, y hablábamos que ella nos muestra la verdad del Evangelio. ¿Cómo se expresa eso en nosotros? ¿Qué ocasiona eso en ti y en mí? ¿Qué ocasiona el conocer la palabra, hermano? A través de la palabra. La gracia de Dios nos identifica a través de la palabra. Esas son palabras con luz, hermano. Yo a usted que lo apunto. Sí, hermano, es la realidad. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, y vamos a ser bien honestos. El que yo desconozca la ley no me exime de ella. Si yo salgo afuera y yo no sabía que no se podía virar en U, en la esquina, pero yo viro en U, y viene el policía, ¿qué va a pasar? Me va a dar un ticket, ¿verdad? Y cuando me dé un ticket, yo le voy a decir, hey, ¿usted sabe qué, policía? Es que yo no sabía que aquí no se podía virar en U. Y él me va a decir, bueno, usted no lo sabía, pero mire el letrero allí. Y me va a dar el ticket como quiera. ¿Cierto? Me da el ticket. Y si voy al juez, como dice Miguel, y voy al juez, el juez ¿qué me va a decir? Bueno, usted va a tener que pagar los 200 pesos y encima le voy a poner 20 más por venir a hacerme perder el tiempo aquí. ¿Es o no es? Uno relaja y todo, pero es la realidad. Entonces nosotros pensamos y queremos que nuestro Dios sea tan bueno y tan bueno que nos deje pasar los pecaditos blancos. Sí, porque son blancos. ¿Ah? Nuestro Dios sigue siendo Dios. Y nuestro Dios viene a buscar una iglesia santa, no una iglesia llena de mancha. Y si nosotros no tenemos el conocimiento bíblico de qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿cómo usted cree que nosotros podemos echar para adelante? Vamos a ser honestos. Oh, pastor, porque es que yo no puedo correr bicicleta, porque no tengo sudadera, eso lo dice la Biblia. Y tú te pones y abres los ojos así de grande y tú dices, pero ¿y de dónde se sacó esto? No, lo que pasa es que yo estaba escuchando un programa radial. Aleluya. Mira, no es cuestión de que tú te pongas a escuchar 20 programas radiales. Evítate problemas. Escúchate un programa radial y saca 20 minutos y lee la Biblia. Porque al final del cabo te va a evitar problemas. Mira, a veces nosotros tenemos una clase de filosofía metida en, como dice el puertorriqueño, entre cuero y carne. Que nos enseñaron gente que nunca estudió la Biblia. Y la verdad es que nosotros estamos viviendo un evangelio que pensamos que es un evangelio de santidad, y muchas de las cosas que hacemos las hacemos solamente por la costumbre de lo que nos enseñaron, cuando en la Biblia no nos dice nada de lo que nos enseñaron. Pero como no sacamos el tiempo para leer la palabra, para estudiar el marco histórico, muchas hermanitas prefieren no pintarse el pelo y no peinarse, porque es que a mí me enseñaron que no se podía. Mira, hermana, por favor, estudie la palabra y estúdiela con el marco histórico al lado. Escudriñe la escritura y métase en el marco histórico y verifique por qué el apóstol Pablo le hablaba a las mujeres y les decía que era mejor que no se hicieran peinados ostentosos.
En ningún momento la palabra de Dios nos está diciendo que la mujer no se puede peinar. El día que mi esposa no se peine, bueno, fue que tú y yo salimos de prisa, pero por favor que la peínate. Mire, hermano, lo que me refiero es lo siguiente. Cuando nosotros vamos al marco histórico y nosotros comenzamos a preguntar en el marco histórico por qué el apóstol Pablo les decía a las mujeres de ese tiempo que no se peinaran con peinados ostentosos, encontramos que las mujeres de ese tiempo se peinaban con unas diademas específicas que eran de oro, plata, bronce, y cada diadema, depende del material de cada diadema, era el grupo social al cual ellas pertenecían. ¿Ok? Entonces, si tú tenías un prendedor en tu cabeza o una diadema de oro, pertenecías a un nivel social. Si tenías una de plata, pertenecías a otro nivel social. Si te ponías una de bronce, pertenecías a otro nivel social. Y el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, mire, no se peine así para que no haya diferencias en la iglesia y pueda ser un solo cuerpo. Pero como todo es espíritu, entre comillas, o sea, se nos predicó de un evangelio de mucho poder, de hablar en lengua. Y hermanos, no me malinterprete, yo creo en el poder y yo creo en las lenguas. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo y estoy en total acuerdo con que pasaban cosas poderosas porque la gente se metía con el Señor. No pasan porque no sacamos el tiempo. Al pan, pan y al vino, vino. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Tenemos que sacar más tiempo, tenemos que orar más, tenemos que meternos más, buscar del Espíritu Santo más. Amén. Pero hoy tú y yo tenemos unas herramientas de conocimiento que antes no tenían. Mire, es tiempo de que salgamos ya de un error y entremos en una vivencia en el Señor llena del Espíritu Santo, llena de poder, pero también llena de un conocimiento en Cristo que nos va a llevar a una coinonía con el Espíritu saludable. No sé si me explico. No sé si me estoy explicando. O sea, debemos de tener una relación con el Señor, íntima con el Señor, saludable, no basada en miedo, sino basada en amor. ¿No es mejor uno servirle al Señor por amor que servirle por miedo? No sé si me explico. ¿Amén? Y así, hermano, hay muchas otras cosas. Muchas otras cosas, como por ejemplo, la parte donde el apóstol Pablo le dice que no se raparan el pelo. Que le es honroso dejarse, que le es honroso no raparse el pelo, así dice. Entonces nos dijeron, no, hermana, usted no puede recortarse el pelo. Silvia, tú sabes que tú te peinas y tú te lo recortas, Silvia. Hermano, para los que no sepan, lo que pasaba era que en el templo Afrodita, las mujeres se rapaban el pelo. Se raspaban, o sea, se lo cortaban completamente. Las mujeres del templo Afrodita recibían a Cristo, pero no dejaban la costumbre de raparse el pelo. Y las mujeres se confundían entre las que iban al templo Afrodita, que lo que iban al templo Afrodita, hermanos, era a echarse en orgías. El apóstol Pablo dice, mira, le es mejor a la mujer no raparse el pelo. Pero ¿por qué se lo está diciendo? Se lo está diciendo porque él necesita que en ellas no solamente haya un cambio porque el Espíritu Santo entró, sino que el cambio también tenía que, mire, verse. Y por esa razón era que él le decía que le era mejor a la mujer no raparse el pelo. No era porque no se podía recortar la mujer, ni arreglarse, ni verse bonita. Sea libre, arréglese, sea bonita para su esposo. Amén. Pero claro, en todo en su justa perspectiva, en su orden. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a la cuarta pregunta. Estamos on time. Dice, ¿qué paso de acción puedes dar esta semana para hacer que el estudio bíblico constituya
una parte más importante de tu vida diaria. ¿Qué podemos hacer, hermano? Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Amén. Ponerlo en práctica. ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Cómo es una manera fácil de uno ponerlo en práctica? Hacer un programa de estudio para la palabra. ¿Qué más, hermano? Mire, es tan sencillo. Piense que hoy se va a morir. Piénselo. Usted no haría lo que fuera con tal de llenar las expectativas de Dios como para usted llegar al cielo. Digo, yo no sé si usted lo haría, pero yo lo haría. Mire, hermano, usted tiene que pensar que cada día es el último día. Porque cada día nosotros debemos de vivir la vida para el Dios como si cada día fuera nuestro último día. Un día a la vez. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Que de más está yo preocuparme por el día de mañana, porque ni siquiera yo sé si el día de mañana va a llegar. Mire, hermano, la semana pasada salí de la iglesia domingo después de predicar. A la 1 de la tarde, mi hermano me dice: mira, Manuel, mira lo que dice aquí. Y me enseñó el Facebook. El amigo mío que cantaba con nosotros, que cantaba con Rafa, justamente con Rafa en el mismo grupo, que trabajaba con Don Omar, que le escribía la música a Don Omar, 33 años, jovencito, se murió de un ataque al corazón, de un día para otro. Hermanos, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Nosotros debemos estar preparados para cuando sea nuestro último día. A veces pensamos que somos muy jóvenes para morirnos, pero la verdad es que lo único que hace falta para nosotros morirnos es estar respirando. Es lo único que hace falta. Y nosotros debemos de tener una vida con el Señor que donde cada día sea como si fuera nuestro último día. Que si el Señor llega por su iglesia hoy y nos manda a buscar, nos encuentre aptos para que nosotros estemos con Él. O que si hoy es el día que el Señor dice: mira, hoy llegó tu día, que nuestro Dios nos pueda mirar y decir: mira, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Hermano, ¿por qué usted piensa que es esto? Esto es lo poco. Porque estamos viviendo, ¿cuánto usted puede vivir? ¿100 años? No, póngale que usted pueda vivir 100 años. Póngale que usted pueda vivir 110. Pero al final del camino, ¿qué son 110 años comparados con una eternidad en Cristo? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Esto es lo poco. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Amén. Así que cada día sea como si fuera tu último día y que eso te impulse a tener una relación más íntima con Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a pasar a la página número 108. Usted está muy callado hoy. Vamos a pasar a la 108 y yo voy a tratar de cubrir esta parte en los 25 minutos que nos quedan. La vamos a cubrir y entonces vamos a poder despedir. Amén. Rapidito, pero por favor ayúdeme para hacerlo bien ameno, bien chévere, para que no sea difícil. Amén. Vamos entonces a la pregunta número 1. Dice: como grupo, hagan una lista de razones o motivaciones que alguien podría tener para estudiar la Biblia. Hablen de qué razones son más convenientes. ¿Qué razón usted puede tener para estudiar la Biblia? Sentir paz. Eso es una buena razón para estudiar la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, conocemos cuál es la voluntad de nuestro Padre,
Y si nosotros estamos bien haciendo la voluntad con el Padre, ¿qué recibimos? Paz. Es más, recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más puede ser una motivación, Ileana? Que a través de la Biblia Dios nos habla. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Dios nos hable? Mira, a veces estamos esperando que un profeta llegue por la puerta, abra la puerta y nos diga, así te dice el Señor. Mire, hermano, no es más fácil que usted abra la palabra de Dios. Créame que la palabra le va a hablar. Y créame que no hay una palabra más eficaz de parte de Dios que la misma palabra de Dios. Más eficaz que entre alguien por la puerta y nos diga, así te dice el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Una persona se puede equivocar. Amén. ¿Qué otra cosa lo motiva? Conocer más a Dios. Amén. Esa es la motivación, yo creo que más grande. Amén. ¿Qué más? Buscar la dirección de Dios para cometer menos errores. Amén. Porque si conocemos a lo que Dios pide, entonces no cometemos errores. Amén. Mire, hermano, eso me lleva a la mía. Dice, el deseo profundo en mi corazón de serle fiel a Dios. Porque, hermano, cuando uno quiere serle fiel a Dios, uno busca la manera de saber qué es lo que Él le agrada y qué es lo que no. Pero ¿cómo podemos serle fiel a un Dios que no conocemos? Amén. ¿Alguna otra motivación que usted tenga, Tony? Ajá. Me tomo 2 Tylenol para la artritis. Ok. Y tengo que esperar un tiempo para que haga para que funcione la Tylenol. Ajá. Tengo que esperar cierto tiempo. Claro. Para recibir ayuda. Pero mientras tanto, cuando leo la Biblia y tengo dolor y me pongo a leer la Biblia, no tengo que esperar la reacción la reacción que recibo es la esperanza, la seguridad de que Cristo tiene el poder para aliviarme el dolor. Amén, amén. Eso está tremendo, hermano. Eso está tremendo. No hay una mejor manera, hermano, que uno poder ver la vida desde el punto de vista en que Dios la ve. Y a veces uno se desespera en la humanidad de uno. Mira, hermano, somos humanos, nos desesperamos. Pero qué bueno es saber que aunque nos desesperemos, la palabra de Dios nos habla y nos vuelve a encaminar, nos vuelve a poner en el track correcto y uno recibe esa paz en medio de nuestra necesidad, ¿verdad? En medio de esa necesidad uno recibe esa paz y uno dice, bueno, Señor, aunque estoy pasando por esta situación difícil, yo sé, porque tu palabra lo dice, que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún en mis debilidades, más bien me gozaré. En mis debilidades, ahí es que me voy a gozar, Señor. Porque yo sé que en mis debilidades, ahí es donde tú, Señor, te glorificas. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermano, nos fortalece y nos alimenta y nos lleva a poder alcanzar más fe. Acuérdense que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. La palabra. Y acuérdense que nos dice el oír, porque esa era la manera original en que se conocía la palabra de Dios. Era el sacerdote leyendo la palabra. Se leía la palabra y el pueblo la escuchaba. Pero hoy en día usted y yo tenemos un beneficio más grande. La palabra no simplemente vamos a donde el sacerdote para que nos la lea. Ahora usted y yo tenemos acceso directo a la Biblia. La tenemos en nuestras manos. Tenemos como 50 versiones distintas. Y a veces no queremos leer ninguna. Hermano, a veces tenemos que nosotros mismos enfocarnos un poco y ponernos a pensar en las necesidades que hay en otros lugares. Cuando usted piensa en China, que no pueden tener Biblia,
que no les permiten tener aplicaciones de la Biblia en sus teléfonos. Y nosotros tenemos 5, 6, 7, 10, 15, 20 Biblias en la casa y ninguna la abrimos. Vamos a ser conscientes. Amén. Bueno, vamos entonces a la segunda. Dice, ¿qué obstáculos normalmente evitan que una persona practique el estudio regular de la Biblia y hablen de maneras en que pueden vencer esos desafíos? Mira, una de las cosas que yo apunté es que el factor tiempo. El factor tiempo. Usted lo apuntó, ¿verdad? Hermano, muchas veces determinamos nosotros mismos que no tenemos tiempo. Pero recuérdese que el Señor le regaló 24 horas. Fue Dios mismo que le regaló 24 horas. Y las mismas 24 horas que yo tengo, las tiene usted. Es cuestión de que seamos buenos administradores. Es cuestión de que usted no vea la novela. ¡Auch! O amén. Cualquiera de los dos es válido ahora. O sea, es cuestión de programarnos, hermano. De programarnos. El otro obstáculo que yo veo es, por ejemplo, las personas que no pueden entender bien lo que la palabra nos dice. Por ejemplo, Randy Frazee, él estaba hablando que en muchas de las ocasiones una de las cosas que impide que la gente pueda entender la palabra es que la palabra no está escrita de forma cronológica. Por eso él recomienda lo que nosotros hicimos antes de comenzar a creer, que fue la historia. Porque en la historia es la narración bíblica cronológicamente y se entiende mucho más fácil por ser cronológico. Claro, no es lo único que usted puede encontrar en la palabra, o sea, no es la única palabra que usted puede encontrar que es cronológica. Por ejemplo, si usted no tiene la posibilidad económica, yo le recomiendo que usted se haga de la aplicación Bible. En la aplicación Bible usted va a encontrar que usted tiene la Biblia en diferentes formas, y no solamente tiene la Biblia, tiene planes de estudio, y dentro de esos planes de estudio usted puede encontrar planes que son cronológicos. Cuando hablo de cronológico es la verdadera forma en que se dieron los hechos bíblicos. Lo que pasó primero, lo que pasó segundo, lo que pasó tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que le venga a la mente cuando hablamos de obstáculos para poder leer la palabra? Los afanes. Amén, hermano, a veces estamos muy afanados. A veces nos afanamos con el trabajo, nos afanamos hasta con la iglesia, con el ministerio. Puede ser un afán. Es la realidad. Y la Biblia dice que cada día trae su propio afán. A veces estamos enfocados en hacer unas cosas hoy no, porque si no lo hago hoy, no lo hago nunca. No, si eso es mentira. Si no lo hace hoy, lo hace mañana. Disciplina, claro. Sí, amén, amén. Hay que tener disciplina, hermano. Hay que tener disciplina. Uno de los obstáculos que yo he experimentado cuando estoy leyendo la Biblia es que no me interrumpan, que no venga un familiar inesperadamente. Yo le he dicho, cuando usted vaya a casa, comuníquese conmigo. Los familiares, me refiero, ¿entiendes? Sí. Porque cuando tú estás estudiando la palabra, estás leyendo la palabra, necesitas privacidad. Uh-huh. Y si te interrumpen, el hilo se va. Claro, claro. Amén, hermano. Eso es parte también de la comunicación. Y es bueno lo que tú haces. Si va a venir a visitarme, me llama. Uno se planifica, uno se organiza, uno dice, bueno, me va a venir a visitar el hijo, el estudio entonces lo voy a hacer dentro de 2 horas cuando él se vaya. Y uno se planifica.
Y parte de la disciplina, hermano. A veces lo que necesitamos es establecer una hora. Establecer prioridades. Establecer prioridades, hermano. Mi hijo va a venir a visitarme en 2 horas cuando es el estudio de la palabra, pues le voy a decir a mi hijo que venga a visitarme después de que yo estudie la palabra, porque la palabra del Señor viene primero que mi hijo. Yo soy una persona, hermano, que cuando yo estoy leyendo, mi esposa lo sabe, cuando yo estoy leyendo la Biblia o yo estoy orando, a mí no me interrumpe nadie. Puede sonar el teléfono a las veces que suene y no lo contesto. Pueden tocar a la puerta y no la abro. No, yo estoy hablando con mi Señor, eso es lo principal. Y es más, si mi esposa me llama, sigo orando y no lo contesto. Porque es que, hermano, es que el Señor es primero. Amén. Ay, mire, hermano, tenemos que tener disciplina, eso es todo. Y comunicación, simplemente comunicación. Yo hablo con mi esposa y le digo, mira, mi amor, me voy a separar ahora, voy a estar orando. Y ella sabe. Y después que yo termine de orar, si voy a estar preparando la predicación, la llamo, mira, terminé de orar, voy a estar preparando la predicación ahora. Es comunicación, hermano, uno poder dejar saber. Y yo creo que con los hijos, con la esposa, con los familiares cercanos, uno debe tener esa confianza de poder decir, mira, si va a venir a visitarme, dame por favor una hora y llégate en una hora, ¿está bien? Y usted tiene su tiempo, lee la palabra, porque es comunicación. La gente no se tiene que sentir mal porque usted le diga que los puede recibir en una hora. Todos tienen sus cosas que hacer. Si usted estuviera, por ejemplo, en el supermercado, le diría a la persona, mira, no estoy en casa, ven dentro de una hora, porque usted está en el supermercado. Bueno, pues si usted tiene ese tiempo designado ya para leer la palabra, pues usted le dice, le comunica, mira, por favor, ven dentro de una hora. No hay que dar ni explicaciones. Es todo cuestión, otra vez, de disciplina. Amén. Vamos a la número 3. Dice, ¿de qué maneras ha demostrado la Biblia ser una guía confiable para lidiar con las decisiones en tu vida? Keila. ¿De qué manera, hermano? Mire, hermano, hay momentos en la vida en que uno está en desesperación. Gracias. En que uno está angustiado. En que uno está agobiado. En que uno no tiene fuerza. En que uno no sabe ni qué hacer. Y lo único que uno tiene que hacer es abrir la palabra y leer una porción bíblica y permitir que el Espíritu Santo trabaje con uno. Y uno recibe la paz que uno necesita. A veces es tan sencillo como abrir la palabra y permitirle a Dios que trabaje con nosotros. A veces usted abre la palabra y comienza a leer y el Señor, y la palabra te dice, hijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y usted se echa para atrás así, respira profundo y dice, Señor Padre, en verdad gracias. Estoy pasando por este tiempo difícil, pero entiendo que dentro de todas las cosas tú te vas a glorificar, así que yo más bien me voy a gloriar en esta debilidad, porque yo sé que tú te vas a glorificar. Y tranquilo, hermano. Esto es muy interesante, la número 3. Yo diría que las noticias, hay gente que dice, yo no veo las noticias, eso me vuelve loco, yo no quiero saber de eso, eso me pone más mal de la mente. Pero no, está muy equivocado, porque los acontecimientos que están pasando allá afuera van a par con la palabra. Claro. ¿Cómo yo voy a saber que lo que está pasando allá afuera es una señal de que el Cristo viene pronto? Si yo no leo la Biblia, la palabra dice bien claro, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando yo oigo esas noticias, digo, espérate, esto que está sucediendo, el Señor me lo dijo, de que estas eran las señales de que Amén. Él va a venir pronto. Y mira, lo que dice la palabra del Señor es lo que está aconteciendo. Amén. Actualmente, usted se va en el capítulo 24, Mateo, las señales del fin, y en Lucas, en todos los evangelios están. Pero ¿cómo yo voy a saber si lo que está diciendo allá afuera y lo que está pasando por todo el mundo entero
donde el Señor dice bien claro, en los últimos días habrá terremotos, pestilencia, hambre, alboroto, unos van para un sitio, otros van para otro. ¿Cómo yo voy a saber si esas no son las señales que está hablando el radio y me lo está diciendo la palabra? Amén. Pues yo siempre estoy pendiente de lo que dice la palabra y de las cosas que están sucediendo. Amén. Mire, hermano, uno no puede vivir con unas gringolas y cerrar los ojos. Y nosotros tenemos que saber lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Quién es el presidente, cuál es el presidente que está corriendo, el que no está corriendo. Y mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, usted debe de salir y votar. Yo no le estoy hablando por quién votar. Usted vote por quien mejor a ti, usted Dios le dé, ¿verdad?, la sabiduría y el entendimiento. Pero salga y ejerza el voto. Después no se queje diciendo, el presidente que ustedes escogieron, exactamente. El que nosotros escogimos, porque no fuiste tú, claro, yo no voté por él, pero ahí vamos. Usted me entiende, ¿verdad? Debemos de ejercer nuestro derecho al voto. La Biblia dice que Dios es el que pone y Dios es el que quita. Vote usted por quien usted quiera votar, pero ejerza su derecho. Porque después usted no puede decir, mire, esto ni lo otro. No se puede. No me diga que va a votar, pero para la basura. Cuando yo corro para presidente, entonces, no se puede. Los puertorriqueños no pueden, pero para gobernador de la Florida. Ay, hermano, hay que reírse, porque no me voy a postular, así que no lo espere. Digo, a menos que venga Dios y me lo diga, ¿verdad? Ya esos son, ¿verdad?, otras historias, pero ¿verdad? Gracias a Dios que no. Mire, hermano, a través de la Biblia Dios nos va a arrojar luz en medio de nuestras decisiones. Dios nos va a arrojar luz. Es muy importante que nosotros leamos la palabra. Número 4 dice, muchas herramientas como los devocionales, comentarios, planes de lectura, etcétera, pueden ayudar a las personas a obtener lo máximo de su lectura bíblica. Como grupo, hablen de algunas de las herramientas que le han sido útiles. Mire, hermano, muchas herramientas se pueden utilizar para nosotros poder leer la palabra. Hay devocionales, hay aplicaciones, hay diferentes cosas. Y muchas de las ocasiones necesitamos esa ayudita. Seamos honestos, hay ocasiones en que no sabemos ni por dónde comenzar a leer la palabra. Usted se consigue un devocional y el devocional lo va llevando. El devocional le va explicando, un expositor. Amén. Tony, iba a decir algo, perdona. Yo practico hacer un devocional. Okay. Pero lo estaba haciendo de noche y tengo la tendencia a quedarme dormido. Claro. Cambié, en vez de por la noche, lo hago por la mañana. Cuando Muy despierto, antes me voy a hacerme mi café, me siento y hago mi devocional. Y eso me ha dado resultados. Claro que sí. Mire, hermano, a mí me pasaba lo mismo. Yo tenía la tendencia de ponerme a leer la Biblia al final del día. Y era un error graso para mí, porque me daba sueño y me quedaba dormido. Entonces, ni recibía verdaderamente lo que Dios quería darme, y a la misma vez tampoco recibía el entendimiento y conocimiento, porque nunca podía terminar el estudio que estaba haciendo. Así que no me funcionó. Y no me funciona tampoco, tomar algún devocional o algún plan bíblico y leerlo en la noche. No me funciona a menos que prenda la luz, me pare y comience a leerlo parado, porque me da sueño. Honestamente, y no es, no piense que es porque es la Biblia, no. Ningún libro, no lo puedo leer en la noche, no puedo. Ese soy yo. Pero quizás a usted le funciona. Si a usted le funciona, amén. Amén. En mi caso personal, y yo quiero, ¿verdad?, darle este consejo.
A mí me ha funcionado la herramienta de Bible App. Bible, the version, lo que le llaman version. Muy, muy excelente. Lo que, si usted quiere, pues, tiene planes bíblicos, tiene devocionales, tiene y todo gratis. Gratis. Así que si usted quiere utilizar un devocional, que usted lo pueda utilizar y que sea gratis, que lo ayude a usted a establecer una relación más íntima con el Señor, donde usted pueda leer la palabra, pero a la misma vez también tiene devocionales que le puede dar la explicación de esa misma palabra que usted leyó. Bible App, la aplicación Bible, y es de la versión, the version. ¿Ah? Creo que se llama la YouVersion. YouVersion. Déjame, te voy a decir rápido, para que lo apunten si lo quieren apuntar. Es excelente, hermano. YouVersion, exactamente. YouVersion. You de tú en inglés y version. Y ahí usted lo va a poner, lo puede poner en español, en inglés, en lo que sea. Tiene muchas versiones. Usted puede utilizar la versión que usted quiera. En español, en inglés, en griego, en coreano. Usted le pone la versión que usted quiera y ahí tiene de todas las versiones. Muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, si usted quiere también leer algunos pasajes bíblicos en diferentes versiones bíblicas, a mí me gusta hacer eso. A mí me gusta leer el pasaje bíblico en la Nueva Versión Internacional, en la versión 1960, en la versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, y ahí están todas las versiones. Así que se lo recomiendo, YouVersion. Tremendo. ¿Alguno de ustedes tendrá algún devocional que usted ha usado o usa, que a usted le gusta y le ha funcionado? ¿No tienen? Bueno, yo sé que Joyce Meyer tiene algunos para mujeres que son excelentes, pero aún así, en mi caso personal, lo más que me ha funcionado, porque el teléfono no siempre lo tiene encima, es el YouVersion. Y ahí usted puede ver que usted va a tener planes bíblicos, y dentro de los planes, pues tiene la Biblia, por ejemplo, la Biblia en un año, la Biblia cronológica, la Biblia en 90 días, la Biblia en 6 meses. Bueno, tiene muchas cosas. Así que en la medida en que usted pueda, baje la aplicación y utilícela. Muy, muy, muy excelente. Amén. Bueno, vamos entonces a la próxima. Vamos a la 1, porque me queda nada más, ya estoy a punto ya de terminar. Vamos a la pregunta número 1, donde dice, lee Salmos. Vamos a buscar eso, Salmo 119, del 9 al 24. Salmo 119, del 9 al 24. Y cuando lo tenga me dice amén. Del 9 al 24. ¿Alguien lo tiene? Carlos lo tiene. 119, del 9 al 24. Por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Guimel. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo.
Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Hasta cuál? Hasta el 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Vamos a la número 1. Dice, ¿cuáles son algunas maneras prácticas de atesorar la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de atesorar la palabra de Dios en tu corazón? Por ejemplo, si yo te digo, bueno, atesora la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo la podemos atesorar, Miguel? Viviendo y poniéndola en práctica, amén. Pero para poder vivirla y ponerla en práctica, ¿qué hacemos? Meditar en ella. Meditar en ella. Tenemos que meditar en ella. Porque cuando meditamos en ella, ¿qué pasa? Creemos en ella. Amén. Eso es una de las cosas que a mí me gusta hacer. A mí me gusta leer la palabra y después me quedo un rato meditando en ella. Me quedo pensando en ella. Y lo hago intencionalmente, no ocasionalmente, intencionalmente. ¿Por qué? Porque así nos empapamos de ella. Amén. Otra de las cosas que nos recomendaba Randy era que memoricemos la palabra. Porque cuando nosotros memorizamos la palabra, el Espíritu Santo te la refresca cuando tú estás pasando por una situación. Estás pasando por una situación y el Espíritu Santo te la trae a la mente. Amén. Pero si no la conocemos, no la sabemos y no la hemos atesorado en nuestro corazón, ¿cómo el Espíritu Santo la va a traer si nunca la leímos? ¿Ven? Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Y número 2, vamos a la segunda pregunta, y con esta vamos a terminar. Dice, ¿de qué maneras ha sido la palabra de Dios una lámpara a tus pies y una luz en tu sendero? ¿De qué manera ha sido lámpara a mis pies y luz a tu sendero? El primer paso es aceptarla. ¿Por qué, Pedro? Y luego obedecerla. Y luego obedecerla. Hermano, si no aceptamos la palabra de Dios como que viene de parte de Dios, no vamos a tener el deseo de obedecerla tampoco. Aceptamos la palabra y la obedecemos. Amén. ¿Y por qué, hermano? Por ejemplo, cuando yo leo Filipenses 4:3, Ajá. todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Amén. me aferro a de que yo lo puedo todo, porque Cristo me fortalece, Él me fortalece. Amén. Amén. ¿Y eso qué hace? Eso me da esperanza, Amén. Eso le da esperanza. ¿Qué más? Te da fuerza. confianza, Te da fuerza, te da confianza. Amén. Te da estímulo. Y entonces, ¿qué pasa? Tú comienzas a caminar ¿en qué? En la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te dio ¿qué? Fe. Comienzas a caminar en esa fe. Y la palabra que está haciendo luz. Te está abriendo un sendero distinto. Porque tú puedes caminar por la vida cabizbajo todo el tiempo. Tú puedes pensar que nada lo puedes hacer, que tú no tienes fuerza para nada. Y tú sabes qué, muy probablemente sea la verdad. No tenemos fuerza para nada, pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios y hacemos Filipenses 4:13 de nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, en mi propia fuerza yo no puedo, pero tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y camina. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando venimos a ver, la palabra de Dios nos abre un sendero y nos da una luz que jamás pensamos tener, a menos que no haya sido a través de la palabra de Dios. En ocasiones nosotros podemos muy bien aceptar todo lo que los médicos nos dicen y quedarnos con eso.
Pero nosotros también reconocemos que la palabra de Dios nos dice que a pesar que los médicos declaren unas cosas en el consultorio, Dios tiene el poder y la autoridad, porque su palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados, y la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades cautivas. Amén. ¿Y eso qué hace? Nos abre un nuevo sendero, nos ilumina nuestros pasos para caminar por un nuevo camino. No simplemente el camino que el doctor quiere que caminemos, que a veces es el camino a la morgue. ¿Es o no es, hermano? Para mí es como el manual que Dios nos dejó. Amén. Que tenemos que leer día a día y ahí sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que exactamente es. Es el manual que Dios nos dejó para que nos dé una nueva manera de vivir y una nueva esperanza. Hermano, nosotros pudiéramos muy bien vivir la vida a lo living, la vida loca. Pero cuando nosotros leemos el manual y reconocemos las promesas de nuestro Dios para nosotros, la vida tiene un nuevo sentido. Tenemos esperanza, y esa esperanza nos lleva a alcanzar cosas maravillosas en nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Les quiero dar las gracias a todos, ¿verdad?, por haber llegado en esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y no olvide que el domingo estamos aquí a las 10:30 de la mañana. Sí, el próximo martes, para beneficio de aquellos que no lo saben, el próximo martes vamos a comenzar nuestro servicio de oración. Por ahora no va a ser aquí en el FLC, pero sí va a ser en el salón que está justamente detrás de estas dos letras aquí, en el 100 y en el 101, ¿ok? Si usted entra por estas puertas de aquí, hace una izquierda. Si entra por las puertas que están afuera, entra y van a ser los primeros salones que va a encontrar a mano izquierda. Esos dos salones que están pegaditos ahí, esos son los salones que vamos a estar utilizando. Por el momento va a ser un martes sí, un martes no. Un martes sí y un martes no. ¿Ok? A las 7 de la noche. Y vamos a estar en oración. A las 7 de la noche. Y va a ser oración, un tiempo de oración. Vamos a tener musiquita y vamos a estar orando. Amén. Una iglesia fuerte, una iglesia que ora. La palabra de Dios dice que cuando Jesús habló de su iglesia, ¿qué dijo? Mi casa, casa de oración, será llamada. Amén. Amén. Así que si el mismo Jesús habló de que la iglesia era casa de oración, nosotros no podemos obviar que la oración es importante en la iglesia. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y si tiene alguna petición especial ahí, tráigala a la mente, pero yo voy a orar por todas ellas en general. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, venimos ante ti y te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que hemos compartido en ti, Señor. Por todo lo que hemos hablado de tu palabra, yo te pido, Señor Jesús, que tú nos des, Padre Santo, el ánimo, la fuerza, Señor, la responsabilidad, Padre Santo, el sometimiento a ti, Señor, y sobre todas las cosas, la disciplina, para nosotros poder hacer nuestra, mi Señor, este estudio de la palabra, Señor Jesús. Que nosotros podamos sacar de nuestro tiempo, Señor, de las 24 horas que tú nos das, que nosotros podamos sacar tiempo, Señor, para poder conocerte más a ti, para poder leer de tu palabra, Señor, y para poder ver, Señor, el mundo del punto de vista en que tú lo ves, Padre Santo. Te pedimos que tú nos des fuerza, que tu palabra se constituya, Señor, para nosotros en nuestros senderos, Señor, en la luz que ilumina nuestros pasos, y que nosotros podamos, Padre Santo, estar enfocados en ti, en lo que tú hablas, en tu palabra, Señor Jesús. Padre, ahora te presento cada una de las peticiones especiales que cada uno de nosotros podamos tener, Señor.
Padre celestial, yo declaro a aquellos que tienen enfermedades, los declaro libres en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tú pones tu mano poderosa, Señor, en cada una de las peticiones especiales. Y yo declaro, Señor Jesús, que tú, Padre Santo, cumples cada una de estas peticiones, Señor, según tu propósito perfecto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Yo bendigo a cada persona que se ha dado cita en esta noche, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y también te presento a aquellos que no pudieron llegar en esta noche, por la razón que fuera, Padre Santo, están en tus manos. Yo te pido, Señor, que tú pongas el querer como el hacer y que tú, Padre Santo, los incomodes. Que ellos, Padre Santo, tengan que venir a tu casa, Señor, y que quieran buscarte más, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos a aquellos que están de vacaciones, Señor. Llévalos con bien, Señor, pero también tráelos con bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo. Y en este momento, Señor, nos disponemos en nuestro corazón salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y te pedimos que tú nos lleves con bien a cada uno de nosotros hasta nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saluda a su hermano y nos vemos el domingo a las 10:30. Muchas más 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 10:30.